Bien, tuvimos un eclipse de luna de sangre el 7 de septiembre. Tuvimos un eclipse de sol, parcial de sol, apenas el domingo pasado, el 21 de septiembre. Entre el 7 de septiembre y el 21 se suscitaron varias cosas en el mundo. La situación se está poniendo complicada. Hay vientos de guerra. Lo que me llama la atención es de que después del eclipse de sol del 21 de septiembre, que es esta semana, han habido reuniones en la ONU, ha habido asamblea y 142 países de la ONU votaron a favor de un Estado palestino. De esa manera están castigando al grupo terrorista Hamás, que el 7 de septiembre del año 2023 perpetró, violó el territorio de Israel, violó mujeres, decapitó niños recién nacidos, mató 1,200 personas y se llevó cautivas 150. ¿Ya se le olvidó al mundo eso? ¿Ya se le olvidó? He estado viendo algunos fragmentos de los discursos y nadie habla de que se tenga que hacer algo para erradicar, destruir al grupo terrorista Hamás. Al contrario, están hablando de que Israel es un genocida, de que Israel está matando de hambre a el pueblo palestino, y esa es una mentira. Vemos cómo el aparato mediático alrededor del mundo está haciendo su trabajo en una guerra cognitiva, convenciendo las mentes de las masas, y perdón que lo diga así, ignorantes, que nada más ven noticias por televisión y no se ponen a investigar más a fondo cuál es la situación real de este problema. No cabe duda que el Estado profundo, ¿verdad?, está haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo, convenciendo a la gente de que el malo de la película es Israel. El Estado de Palestina, según ellos, que quieren ellos implementar, no tiene pies ni cabeza. Necesita cumplir con varios factores y algunos de ellos sí los tiene. Para que una población se forme como un Estado debe de necesitar eso, una población. Debe de haber un territorio, también hay un territorio. Debe de haber un gobierno bien establecido, con poderes. No existe tal gobierno. A lo largo de estos años, la Franja de Gaza ha sido gobernada por este grupo terrorista. Entonces no tiene ni pies ni cabeza esto que están pidiendo como premio al terrorismo. ¿Qué mensaje están mandando al mundo entero después de la atrocidad del 7 de septiembre del 2023?
viene juicio. Viene juicio de parte de Dios a esas naciones. Está escrito en la Biblia. Vamos a ver varios versículos donde habla de la ira de Dios en contra de las naciones porque odian a Israel. Pero antes de ello, antes de lo sucedido en el año 2023, la mayoría de la población de la Franja de Gaza pasaba al otro lado, o sea, a Israel, a trabajar. El medio de sustento de la mayoría de los palestinos era trabajar en Israel. En la Franja de Gaza o Palestina no hay una compañía de luz propia que suministre el energético para que haya electricidad. Israel se los proporciona. Israel les proporciona el agua para que subsistan. Israel genera el empleo de muchos de esos palestinos. A partir del 2023 que entraron arteramente al territorio el grupo terrorista Hamás, se ha dicho que Israel está matando de hambre a los palestinos. Mentira del diablo, porque Israel es el que manda los trailers a la Franja de Gaza y los que se roban los trailers son los terroristas. Y los terroristas, esa comida, esa provisión, se la venden duplicada o triplicada a sus ciudadanos. Escuché al rey de España, Felipe, diciendo que Israel atacaba los hospitales. Los hospitales eran atacados porque dentro de ellos había grupo terrorista. Antes de bombardear un edificio o un lugar, Israel desde el aire mandaba panfletos a la población para que desalojara toda esa área porque iba a haber bombardeos. Israel avisaba y sigue avisando. Se descubrió que la UNRWA, una organización de la ONU que trabajaba a favor de los refugiados, es nada más una pantalla. Porque adentro de las oficinas en Gaza de la UNRWA había armamento militar del grupo terrorista Hamás. Tantas y tantas mentiras que la gente, por no informarse bien, está dándole la razón a los palestinos. El 70-80% de los palestinos están a favor del grupo terrorista Hamás. Se les lava el cerebro a los niños en las escuelas, diciéndoles que tienen puntos adicionales por matar a un judío. Desde pequeños esos jóvenes están siendo lavados en su cerebro para matar judíos. La palabra bendita del Señor habla de que esa zona, que es la Franja de Gaza, que por cierto Donald Trump y compañía hasta estaban, yo creo que fue una mala broma o una broma de mal gusto o no sé si es verdad o no, pero querían hacer un complejo turístico en todo lo que es la Franja de Gaza. Pero la palabra de Dios nos habla de cuál es el destino de ese lugar. En Sofonías, vamos a Sofonías capítulo
2, por favor. Sofonías 2, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El versículo 2 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Nos está diciendo que busquemos al Señor antes de que venga el juicio, antes de que venga la ira. Pero aquí le está hablando a su pueblo, Israel. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Hay que buscar el rostro del Señor antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es lo que nos está diciendo en estos 2 versículos. Versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Viene un día del enojo del Señor. Entonces aquí nos dice que seamos humildes, que busquemos justicia, que seamos misericordiosos, para que, si es posible, el Señor nos guarde de todo lo que viene. Versículo 4: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estas ciudades son ciudades de la Franja de Gaza. Asdod aquí ya le pertenece a Israel, ¿sí? Asdod es frontera ya con la Franja de Gaza, pero vean lo que dice al principio del versículo 4: porque Gaza será desamparada. Ya está desolada, ¿no? Ya está desamparada. Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Versículo 5: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. El origen de los filisteos, ¿verdad? Son los cereteos que habitaban en la isla de Creta. Llegaron de la isla de Creta, este grupo llamado cereteos, a esa parte del Mediterráneo, que es la Franja de Gaza, y ahí habitaron. Al principio, por eso así habla la palabra: hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores. Vean cuál es el final y el destino de esa zona de la Franja de Gaza. Y será la costa del mar praderas para pastores. Nada de que Donald Trump y compañía van a hacer negocios ahí y van a poner sus hoteles y van a poner sus casinos y un Las Vegas de la Franja de Gaza. Claro que no. La palabra del Señor, ¿verdad?, es el periódico del día de hoy. Y dice
que la costa, versículo 6, y será la costa del mar praderas para pastores. Toda esa zona de la Franja de Gaza van a ser praderas para alimentar las ovejas de los que vivamos allí, porque vamos a vivir allí. ¿Cuándo vamos a vivir allí? En el milenio. Esta palabra es para el milenio, que ya no falta mucho, falta poco para eso. Entonces toda esa zona va a quedar totalmente desolada y va a ser pradera para pastores, dice. Será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Versículo 7, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, pero no para habitar allí, porque en el libro de Ezequiel, ¿sí? Capítulo 45 me parece, ahí nos habla de cómo van a estar las tribus de Israel distribuidas en todo su territorio, y esa parte de la Franja de Gaza no la van a ocupar. Va a quedar, como dice la Biblia, como lugar para pasear, para apacentar las ovejas. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Versículo 6. Versículo 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ese versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Ascalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. ¿Sí? Hay un juicio de parte de Dios hacia esa zona, hacia los gazatíes. Y ese juicio lo tenemos en Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Versículo 6. Amós 1, 6. Amós 1:6 dice el Señor nuestro Dios en su santísima y sagrada palabra: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea que hay un castigo en contra de esa zona, en contra de ese lugar, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que ese pueblo se iba a llevar cautivo, ¿verdad? A una parte del pueblo de Israel. ¿No sucedió el 7 de octubre del 2023? ¿No sucedió ese día? 1,200 personas muertas y 150 cautivos que se los llevaron a Edom. En la palabra del Señor, Edom representa, ¿verdad?, a las naciones o a grupos paganos o naciones paganas. ¿Sí? Entonces, vean cómo la palabra del Señor es actual y nos está hablando de lo que está sucediendo el día de hoy. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Ahora, ¿cuáles son esos 3 pecados?
Vámonos un poquito para atrás a la historia. Hubo 4 guerras anteriores. En el 2008 una, en el 2012 otra, 2014 otra y 2021 otra. Han estado constantemente este grupo terrorista Hamás, ¿verdad?, queriendo exterminar al pueblo de Israel. Esos 3 pecados y el cuarto, que fue como la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Todavía están ahí 50, 40 prisioneros, según ellos, así dicen que son prisioneros, pero son secuestrados. Gente secuestrada que se le privó de su vida, se le privó de su familia, se le privó de sus anhelos, ilusiones, se le privó de todo. Dicen que probablemente la mitad todavía de esos están muertos porque los tienen mal comidos, los tienen mal bebidos. Y eso no lo anuncian en la ONU, eso no lo dicen en la ONU. Si condenan a Israel por un genocidio, si condenan a Israel porque los están matando de hambre, que es cosa que es falsa. Pero no se acuerdan de los cautivos. Vean cómo está el mundo, totalmente de cabeza. Versículo 7 dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, dice, ha dicho Jehová el Señor. Repito el 8. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón. Israel ha terminado con muchos dirigentes, ¿verdad?, del grupo terrorista Hamás. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Sí, muy clara la palabra bendita del Señor, muy clara. Ahora, ¿de dónde viene el origen de la palabra Palestina? ¿De dónde viene? En el año 165, el emperador romano Adriano, por borrar del mapa a Israel, ¿verdad?, le quitó el nombre de Israel y le puso el nombre de una de las 7 colinas donde está asentado el Vaticano. Una de esas colinas se llama la Palatina. De ahí sustrae el nombre y se lo pone en el 135 después de Cristo a Israel, Palestina. De ahí viene el origen de ese nombre. Pero gente nacida de raíz con esa etnia, con esa raza llamada Palestina, ¿existe? No existe. Después del año 70, después de Cristo, cuando el emperador Tito invade Jerusalén
y por profecía nuestro Señor Jesucristo les habla y les dice que si ven sitiada la ciudad, se fueran de ella. Fue lo que hicieron. Dejaron Israel, huyeron. Y por 20 siglos esa tierra quedó vacía, no del todo, porque sí hubo grupos israelíes que se quedaron, muy mínimos. Pero como si de repente desalojas tu predio y te vas por ahí a otro lado, de repente llegan paracaidistas. Para los que no entienden qué son los paracaidistas, gente ajena que no es suya esa propiedad, agarran, brincan la barda y se ponen a vivir ahí. Toda esa gente fueron árabes de diferentes regiones que empezaron a habitar esa zona a lo largo de los siglos. Ahora, si quieren checar, constatar, ¿verdad?, investigar, 3 veces se les dio la oportunidad a ese grupo de que se consolidaran como un estado. En la década de los 20, lo que se llamaba Transjordania, todo lo que es Jordania el día de hoy, era una tierra que se les dio a ellos en 1947, cuando vino la resolución de la ONU de que el pueblo de Israel debía regresar a su tierra. Ahí se les ofreció también a este grupo ser un estado. Y no quisieron. 70% de ese territorio iba a ser de ellos e Israel nada más iba a tener el 30%. Y no quisieron. ¿Y ahora qué está pasando? Nunca ha existido Palestina. La historia lo dice. Los grupos étnicos que supuestamente habitaron ahí no eran palestinos, eran árabes de otras regiones. Aquí yo les voy a mencionar, por ejemplo, un texto que mandó un hermano judío cristiano, muy conocido, que me pareció muy interesante difundirlo porque debemos defendernos, hermanos, debemos defender la verdad, debemos defender al pueblo de Israel, porque es el pueblo que mi Señor Dios formó para que Cristo Jesús naciera allí, viviera allí, fuera crucificado allí, y por ese hecho nosotros tenemos redención y salvación. Amén. Tenemos que defender lo que creemos. Nuestras convicciones deben de estar firmes y defender al Estado de Israel. Este hermano cristiano judío escribió lo siguiente: no existe Palestina. Antes de Israel había un mandato británico, no un Estado palestino. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Otomano existía el Estado Islámico de los mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los mamelucos de Egipto existía el Imperio Ayubí kurdo, no un Estado palestino. Antes del Imperio Ayubí existía el Reino Franco Cruzado y el Reino Cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del Reino de Jerusalén existían los imperios Omeya
y fatimí, no un estado palestino. Antes de los imperios omeya y fatimí existía el imperio bizantino, no un estado palestino. Antes del imperio bizantino existía el imperio sasánida persa, no un estado palestino. Antes del imperio sasánida persa existía nuevamente el imperio bizantino, no un estado palestino. Antes del imperio bizantino existía el imperio romano, no un estado palestino. Antes del imperio romano existía el estado judío asmoneo, no un estado palestino. Antes del estado judío asmoneo estaba el imperio seleucida helenístico, no un estado palestino. Antes del imperio seleucida helenístico existía el imperio de Alejandro Magno, no un estado palestino. Antes de Alejandro Magno existía el imperio persa, no un estado palestino. Antes del imperio persa existía el imperio babilónico, no un estado palestino. Antes del imperio babilónico, los reinos de Israel y Judá no eran estados palestinos. Antes de los reinos de Israel y Judá existía el reino de Israel, no un estado palestino. Antes del reino de Israel existía la teocracia de las 12 tribus de Israel, o sea, la época de los jueces. ¿Sí? No un estado palestino. Antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel, había una aglomeración de ciudades, reinos cananeos, independientes, no un estado palestino. Ha habido muchos gobiernos allí, pero nunca un estado palestino. ¿De dónde quieren sacar los de la ONU lo de su estado palestino? Y que esa sería la solución para llegar a una paz. No tiene solución esta situación. No tiene solución. Las naciones, ¿verdad?, circunvecinas a Israel quieren destruir al pueblo de Israel. Y las naciones hundidas, o sea, la ONU, que son antisemitas, quieren destruir al Estado de Israel. Recuerden, hermanos, esto es una guerra espiritual. Una guerra espiritual entre Satanás, de Satanás en contra de Dios. La misma palabra del Señor en Génesis 3 nos lo dice. Génesis 3:15. Amén, hermanos. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando Dios a quién? A Satanás o a la serpiente, ¿verdad? Después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Mi Señor Dios emplea juicio y lanza una promesa, la profecía de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra. Este versículo se conoce como el protoevangelio, las buenas nuevas de que por medio de esta simiente que vamos a mencionar, el ser humano iba a tener rescate por su alma. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza,
a la simiente de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Ahora la palabra simiente viene del hebreo sera y significa semilla, semen, linaje. ¿Sí? O sea que a través del linaje, de la semilla de la mujer, ¿verdad?, iba a venir alguien que le iba a dar en la cabeza a la simiente de la serpiente o de Satanás. Una guerra espiritual entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo, la simiente de la mujer. Desde el principio vemos en el Antiguo Testamento esa guerra del enemigo de la humanidad queriendo deshacer el plan de Dios de redención en sus vidas. Lo vemos palpable. Cuántos enemigos el pueblo de Israel ha tenido a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento. Y todo porque Satanás quiere desbaratar, quiere quitar, quiere desaparecer el plan de Dios que ha tenido mi Señor para la humanidad, que es la redención de su vida. Y por medio de Cristo Jesús la obtenemos. Ahora este versículo 15 en la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Eso a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo hemos visto. Los que son de Satanás en contra de los que somos de Dios. ¿Verdad? Es una guerra espiritual, ¿verdad? Y todas las naciones hundidas están, ¿verdad?, obedeciendo lo que su patrón les dice que hagan. ¿Y quién es su patrón o quién es su Dios? Satanás. Tenemos que entenderlo bien claro eso. Bien claro. Acuérdense, en Apocalipsis 16 dice que de la boca del dragón y de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia iban a salir espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Para qué? Para convencer, para reunir a todas las naciones, para que se vayan en contra del pueblo de Israel. Esos espíritus inmundos son demonios, ¿verdad?, que van a convencer a todas las naciones, que las están convenciendo ya. El espíritu del anticristo operando, moviéndose en todo el mundo para que la gente empiece a odiar a Israel. Tanto gobernantes, las altas esferas, como, perdón por la comparación, pero el pordiosero más chiquito debajo del puente. Esto es una guerra espiritual. Génesis 3:15, traducción del lenguaje actual: haré que tú y la mujer sean enemigas. Le está hablando a la serpiente, o sea, Satanás. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Cristo Jesús en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a Satanás. Lo venció. Venció al pecado, venció al enemigo y venció mi Señor Jesucristo a la carne. Un hijo suyo, dice, te aplastará la cabeza. Por eso está esa guerra entre el enemigo con los hijos de Dios. Y tú le morderás el talón, le dice. Y tú le morderás el talón. ¿Cuándo le mordió al talón el enemigo de la humanidad a la simiente de la mujer? En la cruz del Calvario. Ahí le dio en el talón. Entonces debemos de comprender que esto es una guerra espiritual, que el enemigo de la humanidad está poniendo a la gente en contra del pueblo de Israel, y próximamente, o ya estamos viéndolo, ¿verdad?, mejor dicho, a los cristianos hijos de Dios. Ya lo estamos viendo.
Ya lo estamos viviendo. Entonces, hermanos, entreguémonos completamente a nuestro Señor. Vivamos en santidad, en consagración a Él, porque vienen cosas tremendas. Joel 3, versículo 1. Mi Señor Dios, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está dando allí en la Organización de Naciones Unidas, mi Señor se va a airar en contra de todas las naciones y las va a reunir en un lugar por el asunto de Israel, su pueblo. Joel 3.1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Subrayen eso. ¿A causa de quién? De mi pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Y de Israel, mi heredad. Es la heredad de Dios. Él creó a Israel. Él, Dios Padre, Jehová de los ejércitos es su nombre, creó a Israel. Y ahorita vamos a ir para allá. Y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Me llama la atención que aquí dice, y repartieron mi tierra. Las naciones se encargaron de dispersar a su pueblo Israel en las naciones, es lo que aquí dice. A quien ellas, las naciones, esparcieron entre las naciones. Y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo. Este versículo está tremendo. Ya está. Yo cuando he estado viendo ahorita todo esto que está pasando, me enoja. El celo del Señor nos consume por todo lo que estamos viendo y todo lo que está pasando. Tenemos que orar por el pueblo de Israel. Tenemos que orar por la ciudad del gran rey. Joel 3:3. Permítame, lo voy a poner en otra versión bíblica. Joel 3:3 en versión Reina Valera. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿No les recuerda esto al intercambio de prisioneros según ellos? Los intercambios que hubo el año pasado de rehenes. Que si soltaban a 2, 3 rehenes, los terroristas exigían que de parte de Israel soltaran a 100 prisioneros de alta peligrosidad que estaban detenidos en las cárceles de Israel del grupo terrorista Hamas. Devaluando la vida de los rehenes, como un rehén por 50 terrucos. A eso se refiere la palabra aquí, miren. Joel 3, versión Nueva Traducción Viviente, tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas. Y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse.
Ahora la versión NBI, Nueva Versión Internacional, de este versículo dice: se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Cambiaron niños por prostitutas. Cambiaron rehenes por 1000 prisioneros de alta peligrosidad. ¿Eso se dio? ¿Eso se dio? Vean el versículo 4, Reina Valera dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón, pues es el Líbano, y ahí en el Líbano pues está el grupo terrorista Hezbolá. Y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Les está hablando mi Señor Dios a ellos. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Es que no se dan cuenta estos terrucos que se están metiendo con el Dios vivo, el Dios verdadero, y que van a recibir, o que ya están recibiendo su recompensa, porque muchos de ellos ya están muertos. Para terminar, vamos a Isaías, por favor. Isaías 43. Dice el Señor en su palabra bendita: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién creó al pueblo de Israel? Dios. Yahvé Sebaot, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el único, el Dios de los dioses, el único y soberano Dios de la tierra. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Le está hablando a Jacob como patriarca. Yo te crié, Jacob, porque por medio de Isaac, tu padre, y por medio de Abraham, tu padre, tu abuelo, yo te formé. Tomó mi Señor Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Lo llevó a tierra de Canaán y ahí, ¿verdad?, estableció pacto con él. Nació Isaac. Nació Jacob, de Jacob los 12 patriarcas, y de esos 12 patriarcas se formó el pueblo de Israel. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te rescaté, dice. Te puse nombre. ¿Quién le puso el nombre de Israel a Israel? Dios. Dios le puso su nombre. Increíble que en las Naciones Unidas la gente está hablando de Israel como el pueblo genocida, como el pueblo que está matando de hambre a los gazatíes, y cuando pronuncian el nombre de Israel no se dan cuenta que ese nombre lo puso el Dios verdadero. Te puse nombre, dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Vean el amor que le tiene mi Señor Dios para su pueblo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vean nada más que palabra. Se están metiendo con la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios. Se están metiendo con ella. Por eso viene juicio. Parte del juicio que se viene a la tierra es por lo mismo. Porque están despreciando, están odiando, quieren desaparecer al Estado de Israel. Dios lo creó, Dios lo formó, ¿para qué? Para que por medio de él el ser humano tenga vida eterna y salvación, porque ahí en Belén nació Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el mundo lo rechaza, y el mundo no lo quiere, y el mundo quiere desaparecer a Israel. La única manera de que mi Señor Dios proveyó salvación era formando esa nación para que por medio de esa nación todo el ser humano tenga vida eterna y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y dónde nació ese Hijo de Dios? En Israel. En Israel. Oremos por el Estado de Israel, hermanos. Oremos por Jerusalén, la ciudad del gran rey. Estemos atentos a las noticias, pero no a las que dan en la televisión, ¿verdad? Hay noticias alternativas en las redes. Informémonos bien. No puede ser que haya hermanos en Cristo que aborrezcan a Israel, que lo tachen de genocida, que lo tachen de un Estado que está matando de hambre a una etnia. Oremos por el pueblo de Israel, hermanos. Estemos atentos a todo lo que está sucediendo y defendamos al Estado de Israel. Defendámoslo, hablemos la verdad con quien tengamos que hablarla, para que nos podamos defender de la ola islámica que se nos viene al mundo entero. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.